Bueno, yo puse un tuit ayer por la mañana, viendo en lo que se ha convertido Twitter, porque Twitter se ha convertido en estos momentos en una red social donde está todo el mundo, excepto la gente de Podemos, todo el mundo, con que hay que apoyar a Ucrania, que hay que apoyar a Ucrania, que contra Putin, que hay que apoyar a Ucrania, que hay que apoyar a Ucrania, que hay que apoyar a Ucrania. A mí es que me cansa esta dicotomía donde tú tienes que estar en un bando o tienes que estar en otro, o eres del Barça o del Real Madrid, o estás con Rusia o estás con Ucrania. O estás con Gaza, o estás con Israel, o estás con esto, o estás con otro. Pues mire usted, pues no tengo por qué estar constantemente en un equipo o en el otro equipo. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial hubo países como Suecia y Suiza, donde fueron países neutrales que no se metieron en la Segunda Guerra Mundial. Y no creo que nadie dijera que Suiza o Suecia apoyaba a los nazis o que apoyaba a los comunistas, ¿no? Vamos, digo yo qué sé. Es que no tienes que estar constantemente en una dicotomía donde tengas que elegir una cosa u otra, pero como España es así, como los medios de comunicación y los políticos siempre quieren dirigir a la ciudadanía y te hacen posicionarte en un bando, ¿por qué te hacen posicionarte? Pues es muy sencillo, porque cuando tú te posicionas y cuando hay tantos debates abiertos y cuando hay tantos posicionamientos enfrentados, al final, ¿qué es lo que consiguen estos medios de comunicación y qué es lo que consiguen estos políticos? Tener a la sociedad enfrentada. Mientras la sociedad está enfrentada, no se hablan de las corruptelas y de las mierdas que hacen los políticos. Y eso a los políticos les viene fenomenal. Y a los medios de comunicación que se financian a través de la publicidad institucional y de la publicidad de los partidos les viene fenomenal también. Entonces, amigos, a mí me gustaría que por favor la gente pudiera entender cuál es mi posición. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero por favor, a mí no me metan en ningún equipo. No me metan en los equipos de Putin, no me metan en el equipo de Zelensky y no me metan en ningún equipo. Yo estoy en el equipo España, ¿vale? Este es mi equipo, este es mi país, esta es mi nación, esta es mi patria. Y yo pensaré en lo mejor para esto. No voy a pensar en lo mejor de Marruecos, o qué será mejor para Francia, ni qué será mejor para Italia, ni qué será mejor para el conjunto de los países europeos. Porque yo no me siento europeo, me siento español. Lo vamos entendiendo, ¿no? Yo no debo solidaridad a ningún país europeo. De hecho, para mí, muchos países europeos son el gran problema y el gran lastre que ha tenido España durante siglos. Habría que acordarse y hablar de Francia, habría que hablar de Inglaterra, países que constantemente han estado impidiendo el crecimiento de España y demonizando la historia de España para que España no se convierta en una superpotencia como lo fue en su día. Así que, para mí, Francia, Inglaterra, Alemania y todos esos países se pueden ir a tomar por culo porque nunca hemos compartido intereses. La gente tiene que empezar a entender esto de una puñetera vez. Por favor, es mi argumento. Tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero mis intereses, los intereses de España, nunca han ido en consonancia con los intereses de las superpotencias europeas que siempre han querido ser potencias europeas y tener a los demás países supeditados a sus intereses. A mí me parece fenomenal y me parece genial que el pueblo ucraniano luche por recuperar los terrenos que el invasor Putin se ha hecho suyo militarmente. Me parece genial y me parece fantástico. Pero no es mi guerra, no es mi batalla y no quiero sacrificarme por ella. No le debo nada a Ucrania, no me une ningún lazo histórico con Ucrania, ni muchísimo menos con Rusia, ni me une absolutamente nada que haga que yo tenga que sacrificarme para apoyar a ese país. Como yo estoy harto de estas dicotomías, donde constantemente nos hacen posicionarnos en un lado o en el otro, yo hace mucho tiempo que no colaboro en esto. Y no he visto un ejercicio de ingeniería social y de manipulación a nivel político y mediático desde que estábamos en pandemia. Toda o la mayoría de esta gente que ahora mismo nos está señalando, acusándonos de putinejos, acusándonos de ser aliados y de defender a un desgraciado hijo de puta como es Putin, son los mismos que estuvieron promoviendo que nos pusiéramos un medicamento experimental que ha costado la vida de miles de personas solamente en España y que le ha costado la salud de decenas de miles de personas solamente en España. Estos mismos eran los que nos señalaban y nos llamaban irresponsables, asesinos, que salían a las 8 a tocar palmas en los balcones, y eran los mismos que nos señalaban a las personas que no comprábamos esa dicotomía en la que yo tampoco estuve con los que eran radicalmente antisustancias. Entonces creo que fui lo más coherente y lo más
sensato posible. Ni estaba en el lado de las personas que decían que se curaba esto bebiendo lejía, ni estaba en el bando de las personas que decían que esto se curaba inoculándote un medicamento experimental. Pero daba igual, porque los medios de comunicación te invitaban a eso. Daba igual, porque los políticos te invitaban a eso. Con lo cual, como la gente en España, la mayoría de la gente en España es muy borrega, no tienen capacidad de opinión propia y prefieren no indagar, no investigar y no informarse y comprar el primer relato que les vendan las televisiones o los políticos de turnos, son los primeros que se convierten en los instigadores y en los nuevos profetas de lo que es lo políticamente correcto y de lo que realmente tendríamos que hacer. Y si te atreves a salirte de ese redil, entonces eres lo peor que hay en el mundo entero. Pero miren ustedes, amigos de la banderita de Ucrania, yo ya he pasado muchas veces por esto. ¿Y sabéis qué? Me podéis comer los huevos. Todos estos que estáis en Twitter llamándome desgraciado, insultándome, simplemente por tener una opinión distinta, me podéis comer los huevos. Ya he pasado muchas veces por esto y vosotros no vais a hacer que yo cambie de opinión y que defienda lo que no creo que tengo que estar defendiendo en estos momentos, que no sea la paz. La paz en territorio europeo para tener relaciones comerciales, una época de paz, de prosperidad, donde la economía se recupere y donde todos podamos vivir lo mejor posible para tener un proyecto de vida individual entre todos nosotros. Yo no defiendo a Trump al 100%. Hay cosas de Trump que a mí no me gusta. Ahora bien, hay que recordar que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos que acaba de ganar unas elecciones con una mayoría contundente, prometiendo que iba a terminar con la guerra en Ucrania, diciendo exactamente lo mismo que dice ahora. Por tanto, no me podéis pedir que yo me posicione en contra de Trump cuando Trump está haciendo lo mejor que piensa, que es para su país y lo que ha prometido en campaña electoral. Ahora bien, hay cosas que yo puedo criticar de Trump. Trump es el presidente de Estados Unidos, pero a mí me importa una mierda. Trump va a hacer cosas que va a perjudicar a España. Evidentemente, ¿voy a estar de acuerdo? Claro que no. Yo no estoy de acuerdo en que el principal socio que tiene en el sur de Europa, llegando al norte de África, sea Marruecos, pero yo entiendo por qué lo hace. ¿Estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Me gusta? No, no me gusta. Pero yo no puedo exigir al presidente de un país que vela por los intereses de su país que haga lo que me interesa a mí. Yo tengo que exigirle al presidente del gobierno de mi país que sea el que es, el que tiene que ser inteligente y el que tiene que velar por los intereses del país. La gente tiene que empezar a entender esto de una vez, porque es que creo que la gente es medianamente idiota. ¿De verdad pensáis que por muchas campañas que se hagan en Twitter, que por mucho que desde Europa insultéis a Donald Trump, ¿de verdad pensáis que vais a cambiar la opinión de los estadounidenses? ¿De verdad pensáis que vais a ejercer algún tipo de presión en Estados Unidos para derribar a Donald Trump? Ahora, en estos momentos, Donald Trump solo tiene 4 años de legislatura por delante, no puede revalidar cargo y a Donald Trump le suda los huevos lo que vayáis a hacer y lo que digáis desde Europa. Esto es simplemente una pataleta que tienen aquí los europeos pegando patadas al aire porque no les interesa que haya partidos como Vox, partidos como el AfD, que suban porque son los aliados de Trump ahora mismo en Europa. Hay gente que está diciendo, esto de Ucrania le va a costar muchos votos a Vox. Pues hoy han salido las encuestas, el Partido Popular sigue perdiendo votos y Vox ya roza prácticamente los 50 diputados. ¿Y sabéis por qué? Porque a pesar de toda esta campaña mediática, a pesar de todo este ruido que están haciendo en Twitter y en las redes sociales, yo estoy completamente seguro que si salgo a la calle y le pregunto a 10 personas sobre lo que ocurre en Ucrania, 9 personas me van a decir que no tienen ni puta idea. Dirán algo como, bueno, sí, Putin, Ucrania y... La gente no está en eso en España. Antes de que los líderes europeos decidan enemistarnos aún más con Rusia y crear un ejército y aumentar el gasto militar para poner un ejército permanente que nos va a costar cientos de millones de euros anuales, primero tendrían que hacer un referéndum a nivel europeo para ver qué piensa la ciudadanía. ¿No somos tan democráticos? ¿Es que a estos líderes políticos les importa una mierda lo que piense el europeo o lo que piense la ciudadanía? Yo estoy completamente convencido que si hicieran un referéndum vinculante en la Unión Europea donde se votara si tenemos que desplegar un ejército permanente en Ucrania y gastarnos miles de millones de euros para tener un ejército allí permanentemente, estoy completamente seguro que la mayoría de personas en Europa diría que no. No es que diría que no, es que estoy completamente seguro que irían a votar un 30% o un 25% de personas en Europa, porque a la mayoría de personas en Europa esto se la pela. Pásame un privado que te voy a pasar el enlace y subimos aquí y debatimos.
Un debate sobre por qué debería yo de apoyar a Ucrania. De verdad, quiero hablar con la gente, en serio. Quiero hablar con la gente. En plan debate, pero no en plan de que me expliquéis por qué yo tengo que apoyar que la guerra se perpetúe en Ucrania. ¿Por qué no tengo que ser un equidistante? ¿Por qué soy equidistante? ¿Por qué soy putinero? Pues las cosas de las que te acusan si estás en contra de Zelensky. Lo que llevo aguantando estos 2 últimos días. Es que quiero confrontar con esta gente para que me expliquen y para que me den sus argumentos que, oye, que a lo mejor me hacen cambiar de opinión. A lo mejor se me escapa algo que yo no he pillado y que yo no sé. También cualquiera que quiera debatir aquí, que me lo diga y que me explique por qué. Hola, ¿cómo te llamo? Viva Cuba, ¿me oyes? Hola, llámame cubano. Bueno, pues muy buenas, cubano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, encantado. A ver, explícame, ¿en qué no estás de acuerdo conmigo y qué opinas del tema? Pues mira, yo creo que al final estamos ante un tirano que ha invadido una nación soberana y que deberíamos de ir todos contra él, igual que pasó en la Segunda Guerra Mundial, Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿con quién se supone que había que ir? contra Hitler, contra el tirano, ¿Por qué? ¿Y por qué Hitler era el tirano? porque invadía estados soberanos. ¿Ah, sí? Invadía territorios que le habían quitado después de una Primera Guerra Mundial y un tratado de Versalles completamente injusto. Sí, bueno, visto desde ese punto de vista, entonces cualquiera podría tomar el territorio que quisiese, ¿no crees? No, no, es la verdad. Entonces Hitler recuperó territorio que le habían quitado de manera mala después de achacarle la culpa de haber iniciado la Primera Guerra Mundial cuando no fueron ellos. Pero bueno, en fin, el tirano. Entonces el tirano es Putin. Y entonces hay que pararle los pies y yo como español tengo que involucrarme y meterme en una guerra contra un tirano que tiene un armamento nuclear y que tiene pues armas nucleares que son capaces de destruir pues toda Europa. ¿Tú crees que lo inteligente es enfrentarte directamente y militarmente contra ese tirano? Esa es la solución. A ver, yo creo que precisamente si el tipo tiene armas nucleares y tiene poder para arrasar media Europa, no hay que dejarle vía libre para que haga lo que quiera. ¿No crees que antes de que todo se agrave más hay que pararle? Pero ¿y cómo le paramos? Para empezar, recuperando el territorio ucraniano que ha usurpado. Eso creo que es lo mínimo. ¿Con qué tropas? Pues con las tropas ucranianas que ya están en el frente, con millones o miles de voluntarios que han ido allí, tanto españoles como del resto del mundo, y con las tropas de, no sé, los ejércitos de Europa, si hacen falta, digo yo. Pero si entra Europa, entonces le declararemos la guerra a Rusia. Pues la guerra ya está declarada, como puedes comprobar. No, la guerra está declarada, la guerra de Rusia a Ucrania, no contra Claro, Europa. y eso es lo que se está pidiendo o lo que la mayoría de la gente pedimos que se apoye. Y tú ahora de pronto parece que estás en contra de ello. Tú y muchísima gente. Por supuesto que estoy en contra de ello. ¿Tú sabes lo que supondría una guerra de Europa en lo que hay solamente pocos países que tienen arsenal nuclear, como puede ser Francia? ¿Tú sabes lo que significaría una guerra de Europa contra Rusia? Bueno, no entremos ahora mismo en ese punto. Tú lo que estás criticando es el simple apoyo que se estaba haciendo por parte de Estados Unidos y la OTAN. Yo estoy criticando que no se esté buscando una solución coherente y una solución que no vaya a desembocar en un principio de una tercera guerra mundial. Eso es lo que yo estoy apoyando. Eso es lo que yo apoyo y eso es lo que creo que es lo sensato. Porque lo que tú propones aquí es hipotecar nuestro presente y nuestro futuro en una guerra contra un país que a mí principalmente me parece muy mal que haya entrado en guerra o que haya invadido territorio ucraniano, pero que sinceramente yo no estoy dispuesto como español a meterme en un conflicto militar contra un país como Rusia por enfrentarme a un dictador como tú comentas que es Putin. O sea, pero yo, ¿por qué? O sea, tú estarías dispuesto a, yo no sé si vives en Europa o no, tú estarías dispuesto a vivir una situación bélica, a vivir una guerra con lo que eso supone, a vivir una guerra por tal de recuperar una parte del territorio que ahora mismo posee Rusia. ¿No crees que es más coherente intentar negociar que esa parte del territorio se pueda a lo mejor devolver y que otra parte se la quede de Rusia definitivamente, parar este conflicto y volver a tener una época de paz y restablecer las relaciones con otros países como puede ser Rusia a nivel pues, de tratados económicos? ¿No lo ven más coherente entrar en una guerra, en un conflicto bélico a gran escala? Pero a ver, sí, la guerra ya está declarada, la guerra ya existe. Pero no existe una guerra de Rusia contra Europa, ni contra la OTAN. Contra Europa no, contra Ucrania, pero tú estás criticando que se siga apoyando a Ucrania, eso es a lo que me refiero. Claro que critico que se siga apoyando a Ucrania. Es que Ucrania no puede ganar la guerra si no entra el ejército, si no entra Europa o entra la OTAN. Bueno, también se decía al principio que Ucrania no aguantaría 2 días y los aguantó. Sí, con el apoyo de Estados Unidos y la administración Biden. Pues ya está, por eso sigamos apoyándolos hasta que venzan o Rusia se canse o se firme una paz
que sea lo más favorable posible a Ucrania, digo yo. Pero vamos a ver, ¿pero tú crees que Rusia se va a cansar de que tener un territorio el cual ya no avanza y están ahí en una guerra de trincheras? ¿Y se va a cansar de qué? Si Rusia... Las tropas rusas, en su mayoría, que hay allí son tártaros y chechenos y gente de la estepa y de prácticamente de Asia. O sea, quiero decir, el ruso medio, muchísima gente joven está huyendo de allí, no quieren hacer el servicio militar, ya se vio en su día. No tiran de tropas, vamos a decir, lava o étnicamente rusas. Tiran de la gente pobre, de la gente, pues eso, prácticamente de zonas que, pues eso, no hay cultura, no hay. Sí, bueno, hay mucha también hay militares de Corea del Norte, pero eso. ¿Tú crees que, vamos a ver, ¿tú crees que Rusia se va a cansar de estar en un conflicto bélico cuando están vendiendo gas como si no hubiera un mañana a los países europeos y además vendiéndolo a través de otros países con una flota de banderas distintas a la rusa para evitar las sanciones, sorteando las sanciones y ganando muchísimo más dinero vendiendo sus recursos naturales que antes de la guerra? Yo entiendo al pueblo ucraniano y entiendo que el pueblo ucraniano es el pueblo ultrajado por Putin, pues sí, eso lo comprendo. Si es que yo no quiero... O sea, a mí no, en un mundo ideal, a mí no me gustaría que Putin se quedara con ninguna parte del territorio. Pero yo vivo en el mundo real. Y en el mundo real, Rusia es una potencia militar que no tiene comparación con Ucrania, que Ucrania se está manteniendo gracias a los miles de millones que se está gastando, sobre todo Estados Unidos, para mantenerle a nivel militar, que se está haciendo mucho negocio con esta guerra, que se está vendiendo material militar completamente obsoleto para llevarlos allí. Y que esto es un conflicto que está ya encallado y que esto, la única manera de resolverlo es sentándote y empezando a firmar la paz de alguna manera. Y creo que las premisas que tuvo Zelensky en la Casa Blanca fueron muy equivocadas, diciendo que siempre en la guerra, siempre el que inicia la guerra es quien paga los platos rotos, es quien paga los precios de la guerra o el precio del coste de la guerra. Y eso es mentira. Quien paga el precio del coste de la guerra es quien pierde la guerra. Entonces, si tenemos una oportunidad ahora en la cual ha entrado un presidente del gobierno como es Trump en Estados Unidos. Una persona que en campaña electoral prometió que iba a terminar con la guerra. Ha arrasado en votos prometiendo que iba a terminar con la guerra, con lo cual tiene el apoyo de la mayoría de los estadounidenses. Entonces, ¿cómo vamos a obligar a Estados Unidos que siga ayudando a Ucrania cuando la mayoría de estadounidenses en un país democrático con unas elecciones democráticas han votado que quieren acabar con la guerra de Ucrania en su gran mayoría? Y dos, si tienen la oportunidad de tener un presidente como es Donald Trump que tiene buenas relaciones diplomáticas con Putin, ¿por qué vamos a desperdiciar esta posibilidad de que se sienten, de que firmen la paz y de acabar con este conflicto? Que sinceramente no... Es que yo solamente veo dos caminos: o perpetuar esto a nivel militar y ir elevando el tono hasta que podamos entrar en una guerra, o terminar con esto lo antes posible, porque ya es una situación que no tiene otra salida. Yo no sé por qué no estáis de acuerdo con esto, es que no entiendo cuál es vuestra postura, es que no entiendo cuál es esa lógica que tenéis vosotros de que hay que meter el ejército europeo y el ejército estadounidense allí, si es que sabéis lo que eso significa. Es que, de verdad, me gustaría entenderos, pero es que creo que no sois conscientes de lo que estáis promoviendo y de lo que queréis, de verdad. A ver, yo concretamente tampoco es que crea que haya que meter directamente tropas allí. Yo lo que digo es que no hay que defender a Putin. Básicamente esa es mi argumentación. Pero yo no defiendo a Putin. Es que yo no defiendo a Putin. Es que yo no defiendo a Putin. En tu última intervención al respecto y tus últimas opiniones han sido de apoyo absoluto a Trump, cuando lo que está haciendo es básicamente despreciar a Zelensky. Pero vamos a ver. Yo apoyo la decisión de Trump porque Trump es el presidente de Estados Unidos que acaba de ganar unas elecciones por gran mayoría y que ha prometido en campaña electoral que iba a acabar con la guerra de Ucrania. Está totalmente legitimado por el pueblo estadounidense para terminar con la guerra. Y Trump vela por los intereses de Estados Unidos, no por los intereses de Ucrania. Me gustaría saber por qué. O sea, ¿en qué momento Trump tiene obligación de ayudar a Ucrania? ¿Cuáles son los motivos por los que Trump tendría que apoyar a Ucrania? Claro, yo no soy analista geopolítico ni soy ministro de Exteriores estadounidense. Yo no sé exactamente qué entramado o qué carajo han hecho allí los yanquis. Yo lo que sé es que ellos se han metido en esa guerra, eso cualquier persona lo sabe, y al final tú asumes una deuda moral con esa gente si tú haces eso. Si yo a ti cojo, por ejemplo, te ocupas la casa y yo te ayudo a echar al ocupa, si luego el ocupa me pide que le ayude a entrar en tu casa de nuevo, no sería lógico que yo le dijese dónde está la entrada, ni cómo abrir la ventana para sacarle. No sé si me entiendes mi punto. Bueno, pero es que tu punto creo que está un poco equivocado, porque es que Estados Unidos tiene una deuda moral y Ucrania tiene una deuda moral y una deuda económica de 300.000 millones de dólares, ¿vale? Y Estados Unidos vela también por sus intereses económicos, como no puede ser de otra manera,
porque antes que una deuda moral, tienes una deuda con tu pueblo, con la gente que te ha votado. Entonces, Trump no está en el punto de, oye, mira, me voy a cobrar esta deuda económica y os vamos a dejar aquí con el culo al aire. Eso no es lo que ha dicho Trump. Trump ha dicho, mira, si tú llegas a un acuerdo conmigo, nosotros vamos a explotar el 50% de las tierras raras, vamos a recuperar el dinero que hemos invertido en esta guerra, vamos a crear un fondo común para que con ese dinero que se genera se pueda reconstruir Ucrania, y además vais a contar con el respaldo de Estados Unidos para rearmaros militarmente y con la diplomacia estadounidense y con el compromiso de Putin de que no va a volver a tener ningún tipo de intervención militar contra vuestro territorio o con el territorio que conservéis. Eso es lo que le ha propuesto Trump. ¿De verdad hay gente que puede estar en contra de esto cuando se está viendo que Zelensky, sin el apoyo de Estados Unidos, no tiene nada que hacer en esta guerra? Y entonces ahora vienen los europeos a decir que vamos a crear un gran ejército. Mira, ¿tú sabes cuánto tiempo podría aguantar España en una guerra? ¿Qué capacidad tiene militar para aguantar España en una guerra? 2 días. Francia es el país que está mejor armado ahora mismo en la Unión Europea y tiene capacidad de aguantar una semana en una guerra. Para enfrentarnos a Rusia, lo primero que tendríamos que hacer es aumentar el gasto militar muchísimo y estar años con una economía prácticamente de guerra construyendo armamento para poder enfrentarnos a los rusos. Esto es un órdago que están lanzando los europeos para que Estados Unidos se posicione y entre ahí. Entonces, yo sinceramente entiendo tu opinión y respeto tu opinión, pero lo que no se puede hacer es que las personas que estamos opinando de otra manera nos llaméis pro-Putin, nos llaméis Putinés, o nos digáis que somos, que no digo que sea tu caso, que somos personas equidistantes ni tal y cual. Tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío y creo que es exactamente igual de válido, incluso que está hasta argumentado. Y yo, repito, no defiendo a Putin. Yo sé que tú no has defendido a Putin en general, pero sí veo como un poco cambio de paradigma en los últimos vídeos que has tenido. Es por eso te decía. No has visto ningún cambio de paradigma. Yo defiendo los intereses de España, por encima de todo. Y a España no le interesa meterse en un conflicto a miles de kilómetros de aquí. Ya te lo digo yo, pero absolutamente para nada. Entonces creo que, a pesar de que soy una persona que dice muchas barbaridades y que dice tonterías y que pega gritos, creo que cuando llega el momento de ser coherente y de ser sensato lo soy. Y yo abogo por una diplomacia. Entonces, Zelensky tiene que saber que no puede ganar esta guerra. Zelensky tiene que saber que Donald Trump ha prometido que acabaría con la guerra. Zelensky tiene que saber que le quedan 4 años a Donald Trump en la legislatura presente en Estados Unidos. Y Zelensky tiene que ser consciente de que Europa no va a poder ayudarlo a que perpetúe esta guerra. Entonces, en base a eso, lo que tienen que hacer es firmar un acuerdo en el cual, obviamente, la parte perdedora de esta guerra no puede ser otra que Ucrania, aunque la haya empezado Rusia, porque no está en posición para exigir absolutamente nada, porque depende de Estados Unidos y depende también de Europa, pero sobre todo de Estados Unidos. Y se lo dijo Donald Trump, le dijo, estas son tus cartas, no tienes cartas para jugar. ¿No tienes cartas para jugar? En tu caso sé que no eres pro Putin, yo no te llamaría putinejo, pero sí es cierto que tus seguidores, como puedes ver en el chat, muchísima gente sí está a favor de Putin, llaman dictador a Zelensky y piensan que Putin es una especie de salvador de Occidente, cuando es totalmente lo contrario. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, bueno, a ver, ¿cuántas veces he dicho yo en mis directos que Putin no es el salvador de Occidente? ¿Cuántas veces he dicho yo en mis directos que Putin, a través del Grupo Puebla, es el inoculador del virus en Occidente y quien hace injerencia extranjera, y que Putin no es una persona que nos interese ni que vaya a salvar a Occidente? Eso lo he dicho 1001 vez. Y lo voy a seguir diciendo siempre. ¿Que hay personas en mi chat que están a favor de Putin? También las hay que están en contra y la mayoría me dan la razón en lo que digo. Pero ya te digo que yo no soy sospechoso de estar a favor de Putin, ni defiendo a Putin, porque creo que ni Europa, la actual Europa, es la solución, ni que muchísimo menos la solución pasa porque Putin invada Europa y estemos bajo el dominio de Putin. Yo creo que la solución viene desde dentro, viene desde los países europeos, viene desde la ciudadanía, y creo que la solución pasa a través de los nuevos partidos de derecha que están creciendo dentro de Europa para recuperar la soberanía nacional y para recuperar nuestra capacidad de decisión. Entonces, te agradezco tu participación, cubano. Igualmente, y encantado de hablar contigo. Para mandarme un susurro tenéis que buscar ahí que hay un mensaje arriba, le das al mensaje o pincháis mi nombre y os saldrá un susurro. Le dais al clic derecho y ahí os pondrá susurro y me mandáis un susurro. En serio, el tema de Marruecos, macho, es que me parece una falacia de verdad. Venga, aquí está 2x5.
A ver, ¿tú opinas que España y Europa y Estados Unidos tendría que apoyar económica y militarmente a Rusia? ¿Vale? Entonces No. Ucrania. ¿Ucrania? Perdón, Sí, a Ucrania, perdón, me he confundido, a Ucrania. obviamente, sí, así es. En plan, a ver, económicamente eso podría ser discutible, pero militarmente, o sea, aumentar el gasto militar para el propio país y también para Ucrania. Pero aumentar, ¿y que lo pague quién? ¿Los europeos y Estados Unidos? Sí, podemos pagarlo perfectamente. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿Cómo que dónde va a salir? Recortando el presupuesto en distintas partes y aumentándolo en defensa. Y ya está. O sea ¿Y por qué tengo que pagar impuestos para armar a Ucrania? Pues hombre, porque yo creo que porque es dinero bien invertido, ya que así desgastamos a Rusia y hacemos que sea una menor amenaza para Europa. ¿Y cómo es dinero bien invertido si luego no vamos a tener ganancia ni vamos a recuperar el dinero por ninguna parte? Pero esto será dinero que ahorraremos en el futuro, ya que por otro lado, si Rusia logra una victoria en Ucrania, luego posteriormente va a ir a por otro país. Sé que, y ahora mismo seguramente me argumentarás que no va a ser así, pero a ver, tú piensas que Rusia en el 2004 invadió Georgia, luego en el 2014 invadió Crimea, invadió parte del Donbass. Se firmó en el 2019 unos acuerdos, los llamados Acuerdos de Minsk, donde Rusia se comprometía a no invadir Ucrania. ¿Y qué pasó? En el 2022 volvió a invadir Ucrania. Entonces, ¿crees que a estas alturas de verdad nos podemos fiar del compromiso de Rusia que no va a invadir otro país? Vale, y ahora dime a mí, de todas estas invasiones que me has relatado aquí, ¿en qué me ha perjudicado a mí como español? Es que ese es el problema. El problema está en que ahora no te perjudica, pero que luego en el futuro, cuando quieren invadir otro país, sí que nos va a perjudicar. O sea, hay que pararle los pies antes de que decida invadir otro país, porque eso de firmar una paz que se quede cierto territorio con tal de que deje de invadirlo, ya se hizo lo dicho en el 2018 en 2019, perdón, y eso no impidió que volviera a invadir otro país. Entonces, ¿por qué no intentamos pararle los pies en Ucrania y así evitar que en el futuro se le ocurra siquiera pensar en hacerlo? Vale, dos cosas. Dime. Primera, dime qué país podría invadir Putin que me afectara a mí como español. No me vengas con evasivas. Y segunda, dime tú a mí cómo le paramos los pies a Putin, de qué forma le paramos los pies a Putin para que en un futuro no vuelva a invadir ningún país. Explícamelo, desarróllamelo porque me interesa. A ver cómo lo haríais. Pues digamos Polonia, por ejemplo, con el que tenemos relaciones comerciales. O Ucrania, de hecho también la invasión de Ucrania también nos afecta, ya que Europa le compra grano a Ucrania. Y por otra parte, respecto a cómo pararle los pies, solo debemos aumentar el armamento, aumentar el gasto militar, la producción de munición y demás y dársela a Ucrania para que Rusia en algún momento se canse. Y este argumento de que tú has soltado alguna vez de que Rusia es imposible vencer a Rusia, no es imposible. O sea, hemos visto ejemplos a lo largo de la historia de países pequeños que han vencido a países mucho mayores, a países que tienen mayor desarrollo militar, a países que parecía imposible vencer. Por ejemplo, sin ir más lejos, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam la ganaron los vietnamitas contra Estados Unidos y los vietnamitas eran prácticamente unos campesinos que utilizaron túneles y trampas, digamos, ¿cómo decirlo?, de caza y al final, con los años, lograron que Estados Unidos se cansara y se retirara a Vietnam. Por ejemplo, eso por ponerte un ejemplo. Vale, bien. Europa va a tener que hacer un incremento de cientos de millones, de miles de millones en conjunto de euros al año para armar a Ucrania para que se defienda de Rusia, sí, hasta que Rusia se canse. Vale, ¿y cuánto es el tiempo que tenemos límite para que los europeos nos cansemos de estar gastándonos miles de millones de euros al año en armar a Ucrania? Porque en algún momento los europeos también se cansarán, ¿no? O Rusia se va a cansar y Europa no se va a cansar de estar inoculando dinero a un ejército ucraniano para que sigan allí perpetuándose. Por favor, vamos a ir por partes. Dices tú que la guerra del Vietnam la ganó un país mucho más pequeño que Estados Unidos, y tienes toda la razón del mundo entero. Pero se te escapa el pequeño detalle que Vietnam está a miles de kilómetros de Estados Unidos, con lo cual eso genera un desgaste increíble a la hora de mandar
armamentos y tropas a esas latitudes, eso es una guerra de distancia y es una guerra muy difícil de mantener a todos los niveles, tanto humano como económico, pero es que estamos hablando de una guerra de dos países que comparten frontera. Y que te he puesto, muy sencillo, te he puesto el ejemplo de Vietnam por ponerte uno. También te puedo hablar, por ejemplo, de la guerra de Israel, de la famosa guerra de los 6 días, en la que Israel se enfrentó contra la Liga Árabe, que eran varios países árabes, entre ellos estaban Egipto, Siria y demás, que se enfrentaron a y Israel ganó, por ejemplo. Pero Israel ganó porque los machacó militarmente, se quedó con parte de su terreno durante muchísimo tiempo y no precisamente porque los otros países se cansaran. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No sé No, qué esto te hablo, la guerra de los 6 días fue cuando Israel estaba cuando Israel apenas había nacido. O sea, y aparte si hablamos del poder militar, los países árabes tenían como casi unas 15 veces más militares que Israel. O sea, no es cuestión de tecnología. Pero Israel se impuso militarmente y no luchó sola. Israel la apoyó a Estados Unidos, joder. Y la apoyaron más países. Escúchame. Pero Estados Unidos, por ejemplo, con Israel, le envió armamento, no le envió su propio ejército de Estados Unidos a Israel. Por ejemplo, pues nosotros pero vamos a ver, el armamento que le mandó Estados Unidos en comparación con el armamento que tenían los otros ejércitos fue determinante para que Israel se impusiera. El armamento que nosotros le podemos mandar ahora mismo a Ucrania no va a ser determinante para imponerse contra Putin. Pues porque no va a tener ningún armamento distinto al que no pueda tener acceso Putin. Solo hay una manera de garantizar que Putin no vuelva a romper un acuerdo y de que Putin no vaya a invadir ningún país más. Solo hay una manera. Sí, la única manera es invadiendo Rusia y matando a Putin. No hay más. No hay ninguna fórmula que garantice que en un futuro Putin no vaya a invadir ningún otro país. No la hay. Simplemente la única forma que hay de garantizar de que Rusia, con Putin a la cabeza, no vuelva a invadir nunca un país es invadir Rusia y matar a Putin. Y poner a un líder títere ahí para garantizarnos que no nos vaya a hacer nunca más a los europeos. Nada más. No hay ninguna fórmula que exista para que garanticemos de que Putin no vaya a invadir ningún país más. Ninguna. Sí que la que mira, es que esa es la cosa. Tenemos que hacer que ellos, con esta guerra, que no merece la pena volver a hacer otra guerra invadiendo otro país. Esa es la cosa. Porque si al final terminamos, lo dicho, cediéndoles este territorio, pues ellos, ¿por qué nos garantizan que en un futuro no van a querer hacer lo mismo con otro país? Esa es la cosa. Pero vamos a ver. O sea, te lo voy a decir sin ningún tipo de acritud. ¿Y a mí qué cojones me importa que Putin invada ningún país que no esté en la OTAN ni en la Unión Europea? Que me da igual. Pues que en algún momento, ¿y cómo sabemos que en un futuro no va a invadir otro país que no esté en la OTAN? Hombre, porque Putin no es estúpido, no va a invadir un país que esté en la OTAN. Porque... Ahí está la cosa, hay que hacerle comprender que no puede invadir otro país. Que yo no quiero hacer... Porque Ucrania, por ejemplo... Él ya sabe que no puede invadir un país que está dentro de la OTAN. Ese fue el principal argumento por el cual ha invadido a Ucrania, para que no entre en la OTAN. Él ya sabe que no puede invadir a ningún país que está dentro de la OTAN. Yo no tengo ningún tipo de preocupación de que Putin invada otro país que esté fuera de la OTAN ni que esté dentro de la Unión Europea. Me da exactamente igual que invada ningún país que esté fuera de la OTAN o la Unión Europea. Me la pela muchísimo. La cosa está en que ese es el problema, en plan la visión esa de ¿qué me importa que invada otro país que no está en la OTAN? Pues es que la cosa está en que entonces, vale, digamos, no te importa, ¿no? Pues vale, entonces, ¿qué pasa si mañana invade Moldavia, por ejemplo? Te da igual, ¿no? No, a mí, si es un país que no es un país aliado, es que no es mi problema. ¿Lo entiendes? O sea, mañana puede invadir Moldavia, yo qué sé, Georgia, cualquier otro país que no, o por ejemplo, antes de que Finlandia y Suecia se unieran a la OTAN, ¿a ti te hubiera dado igual si hubiera invadido Finlandia o Suecia? Si no están en la OTAN, me la traen lo más grande, lo más flojo. ¿Y qué es lo que se diferencia? ¿Qué es lo que se diferencia? Se diferencia en una cosa muy básica, que somos aliados y tenemos compromisos con nuestros aliados, porque nuestros aliados, los países aliados de la OTAN, se han comprometido a defenderse militarmente. La OTAN se creó precisamente para tener un conjunto armamentístico y de ejércitos, precisamente para imponer a otros países, sobre todo a la antigua Unión Soviética, para disuadirlos de que nos pudieran atacar militarmente, con Estados Unidos a la cabeza.
entienden lo que es ser un aliado y lo que no es ser un aliado, y la importancia de ser un aliado y la importancia de no ser un aliado. Y a mí me sorprende precisamente personas como tú, que me estás justificando que tenemos que mandarle un gran aviso a Vladimir Putin para que sea consciente de que no puede invadir otros países. Entonces estarás de acuerdo en que tendríamos que empezar a pararle los pies también a Netanyahu con lo que está haciendo en la Franja de Gaza. Para mí lo de Gaza, lo principal es rescatarlos y asegurarse de que jamás no pueda volver a invadir, no pueda volver a lanzar un ataque terrorista como ese. O sea, yo no quiero ni anexionarme Gaza. Es el mismo argumento, exactamente el mismo argumento que tiene Putin para justificar su invasión en Ucrania. Sabes que no. A ver, muy sencillo. No. El mismo argumento. No. Asegurarse una separación territorial lo suficientemente a la OTAN para asegurarse de que no le van a atacar en sus fronteras. David, exactamente el mismo argumento. Mira, te voy a explicar por qué no es el mismo. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, ¿crees que Ucrania realizó un atentado en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron ciudadanos rusos para llevarlos a su país y ponerse a exigirle distintas condiciones, como yo que sé, que le den Chechenia, por ejemplo, que Ucrania se puso a pedirle a Rusia, danos Chechenia o matamos a los... ¿Tú crees eso? Vladimir Zelensky, bueno, se puso a negociar el entrar en la OTAN, cosa que Vladimir Putin le dijo en varias ocasiones que no quería entrar. O sea, ¿qué más da? Es un país independiente. Tú mismo lo has dicho antes. Es un país independiente que puede decir lo que ellos quieran. Efectivamente, es un país independiente y eso no justifica una agresión militar ni justifica anexionarte territorio. Por eso mismo. Pero es que para ti, que entren en tu territorio y cojan es motivo suficiente como para invadir un país que no es tuyo y asegurarte de que no se vuelva a poder montar un brazo armado que pueda generar o pueda tener o cometer atentados en Israel, cuando exactamente es lo mismo que hizo o que ha hecho Rusia y que es la misma justificación. El decirle a otro país, decirle que no puede anexionarse a la OTAN porque entonces vería peligrar sus fronteras. Exactamente el mismo argumento. Lo que pasa, lo ves David, de dos formas distintas porque eres parcial. ¿Conoces algún atentado que haya hecho la OTAN o así contra Rusia? Que me da igual que cometan un atentado en tu territorio. No te da derecho a entrar en un país que es tuyo y arrasarlo y aniquilarlo y matar a miles de personas. ¿Lo entiendes? Que tienen los allí. No te da derecho. Ahora bien, si tú me preguntas a mí que si yo pienso que lo que está haciendo Israel está bien y que la Franja de Gaza tiene que ser una franja que esté completamente asegurada para acabar con un conflicto que lleva extendiéndose durante cientos de años, yo te diría, sí, me parece una cosa correcta. Y como soy una persona que soy sensato, te digo, me parece igual de correcto que esta gente se asegure la Franja de Gaza para que no haya más conflictos militares y para que pueda haber paz allí, que al igual que te digo que hay que llegar a un acuerdo de paz, aunque Ucrania tenga que ceder parte de su territorio para acabar con la guerra de una puñetera vez, porque no hay otra cosa que se pueda hacer. La OTAN y Rusia nunca se han enfrentado. En cambio, jamás ha hecho mogollón de atentados contra Israel. Ese es el problema. ¿Qué ha hecho? Pero vamos a ver, ¿tú me vas a decir ahora a mí que Israel es un pueblo inocente? O sea, ¿en serio de verdad? Que no somos inocentes, pero es que no somos inocentes. Sois de los mayores asesinos que ha conocido la historia contemporánea y la historia moderna. Hombre, venga, no te pases. ¿Cómo que no me pase, hombre? ¿Cómo que no me pase? Venga, hombre, me vas a venir tú a mí aquí ahora a comentarme a mí que el pueblo israelita lo único que está haciendo es defenderse. No es lo único que está haciendo defenderse. Te está imponiendo militarmente, cosa que me parece correcta. Pero es que la cosa, es que los contextos no es justa. La vida no es justa, me parece que Israel o se impone militarmente o lo aniquilan. David, pero es que la cosa está en que los contextos no son los mismos. Mira, si por ejemplo Hamás fuera simplemente un grupo palestino que aboga por la independencia, pero sin cometer atentados, y de repente Israel decide invadir Gaza un día porque se despierta Netanyahu diciendo voy a anexionarme a este territorio, pues yo hubiera sido el primero en salir a la calle diciendo Free Palestine. Tendrías que salir a la calle, decir Palestina, tendrías que salir a la calle porque tendrías que salir exactamente igual, porque comprando ese argumento tuyo sabrás que Israel ha ganado territorio en distintos conflictos bélicos
militarmente territorio que me parece legítimamente conquistado, al igual que Rusia ha perdido territorio después de conflictos bélicos que luego se han convertido en países como Yugoslavia, como Polonia, países que antes pertenecían a Rusia antes de la Primera Guerra Mundial, y tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, cuando Lenin traicionó a Rusia por hacerle un favor a los alemanes, rechazó conservar ese territorio, que se convirtieron en nuevos países. Entonces, bajo el mismo pretexto que tú estás dando aquí, es el mismo pretexto que el que se puede regir Putin para decir que quiere recuperar antiguo territorio que pertenecía a la antigua Rusia zarista. Exactamente el mismo, tío. Exactamente el mismo puto argumento extensionista y que tiene tanto Israel como tiene Rusia. Entonces, a mí me venís los hipócritas a justificarme cosas cuando luego defendéis exactamente lo mismo en otras partes del mundo porque os interesa defenderlo. Y me llamáis a mí, y me llamáis a mí hipócrita, y me llamáis a mí que si soy... Que no, venga, pues que yo no te he llamado hipócrita, David. No, tío, pues que es alucinante, macho. Y otra cosa, y te recuerdo otra cosa, y te recuerdo que Israel, al igual que la Unión Soviética, también perdió territorio. Por ejemplo, en la guerra del Yom Kippur cedió el Sinaí, por ejemplo. Sí, pero vamos a ver, yo lo que quiero que tú entiendas es que es en las guerras. O sea, eso es lo que tienen las guerras. Ese es un punto muy interesante. En los conflictos bélicos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, ha hecho que las líneas fronterizas cambien. Ha hecho que países desaparezcan, imperios desaparezcan, que nazcan nuevos países, se han creado nuevos países como Ucrania. Es un país. Se creó un país que era Ucrania, se creó un país que era Hungría, se creó un país que era Turquía, se han creado nuevos países, cayó el Imperio Otomano, se han creado distintos países, siempre militarmente, y lo que tenéis que entender es que las líneas fronterizas en distintas partes del territorio del mundo se van a mover porque siempre va a haber conflictos y siempre va a haber guerras, se moverán para un sentido y luego se moverán para el otro. Entonces, esta defensa ultranza de que este territorio que se ha anexionado Rusia es legítimamente de Ucrania porque Ucrania tiene una historia de 2000 años de vida, pues si nos ponemos a comprar el argumento que tú me estás vendiendo de Israel, entonces yo te digo que ese territorio antes de ser ucraniano era ruso. Lo que pasa es que Ucrania lo que pide, si va a hacer territorio, son garantías de seguridad. Pues esa es la cosa. Pero si son las garantías que le está dando Donald Trump. No. ¿Cómo que pero no le está dando esas garantías. Él lo que pide es en plan un compromiso de Estados Unidos de que va a defender Ucrania en caso de ser de nuevo invadida por Rusia. Pero vamos a ver, escúchame. Yo vi la comparecencia entera de Donald Trump con Zelensky. La vimos aquí y la vio todo el mundo. Donald Trump le dijo, además, de manera muy educada, porque durante 50 minutos fue muy educado. Zelensky tuvo un comportamiento completamente repugnante, porque lo que buscaba Zelensky era precisamente esta reunión que han tenido hoy en Londres. Esto estaba pactado. ¿Por qué Zelensky no se ha comportado hoy con los líderes europeos, que muchos de ellos se han bajado del barco y han dicho que no cuenten con ellos? Y se han borrado. ¿Y por qué Zelensky hoy no ha tenido el mismo comportamiento con los líderes europeos que tuvo con Donald Trump? Cuando los líderes europeos en ningún momento han dicho que vayan a desplegar allí tropas europeas, como estaba Zelensky exigiéndole a Donald Trump que desplegara tropas estadounidenses allí para parar a Putin. Eso en un acuerdo de paz que ya estaba preestablecido. Donald Trump se lo dijo bastante claro. Donald Trump le dijo, mira, nosotros tenemos buena relación con Putin. Putin me respeta y yo le respeto a él. Vamos a estar allí trabajando, vamos a ayudar a la reconstrucción de Ucrania y la vamos a apoyar militarmente. Con lo cual, no tiene por qué haber ninguna invasión más de Rusia mientras esté en la administración Trump y mientras haya ese compromiso y haya ese trato. Pero ¿qué más quiere? ¿Qué más queréis? Pues, por ejemplo, también, ¿por qué unirse a la OTAN, por ejemplo? Pero porque no puede unirse a la OTAN. ¿Pero por qué no? Pues porque no puede, porque no podemos acoger a un socio que tiene conflictos con una de las mayores potencias nucleares. Pero no decías que con esas garantías de seguridad no iba a haber problema con Rusia. Pero no hay problemas con los países que ya están en la OTAN. ¿Por qué vamos a provocar por qué? Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a acoger a un país que tiene un problema con un país fronterizo, que es una de la que tiene el mayor armamento nuclear o de los mayores armamentos nucleares, que precisamente ha invadido parte del territorio porque no quiere que Ucrania entre en la OTAN, porque ha sido la manera de hacer chantaje, de presionar a Ucrania para que no entre en la OTAN? ¿Cómo vamos a coger a un país que tiene esos problemas y lo vamos a meter ahora nosotros al seno de la OTAN para hacer nuestros los problemas de un país que no está, un país
que no. David, una cosa, no te puedes creer a estas alturas que el problema haya sido por lo de la OTAN, porque si ese fuera el caso, entonces ¿por qué Putin no invadió Finlandia y Suecia cuando ellos se unieron a la OTAN? Que ellos también tienen frontera con Rusia. Porque no le interesa tener esos frentes abiertos y no se va a meter ahí. Da igual que entraran en la OTAN, también eran países ya que estaban dentro de la Unión, también, eso es otra cosa totalmente distinta. Pero no están en la OTAN y pero podía haberlos invadido. Pero están en la Unión Europea, son países aliados, es que no lo entendéis. Son países aliados. Si a un país aliado le atacan, aunque no esté en la OTAN, nosotros vamos a tener que ir a ayudar a esos países. Esos países han entrado en la OTAN porque tenían que entrar en la OTAN. Ucrania ni puede, ni debe, ni tenemos que permitirles que entren en la OTAN, porque esto puede acabar en una tercera guerra mundial. Entonces, ¿qué hacemos? En plan, dejamos a Ucrania a su suerte y si dentro de 5 años Rusia decide volver a invadir y toma toda Ucrania, entonces no pasa nada. No, lo que tenemos que hacer es intentar que Ucrania tenga un ejército, que tenga un ejército fuerte, que tenga un ejército capaz de poder resistir esa invasión, que Ucrania se reconstruya, que tenga un líder fuerte, que tenga buenas relaciones diplomáticas con Putin y que llegado el caso de que Putin quiere Ucrania, ¿cómo que por qué? Que le han invadido el país, ¿cómo va a tener buenas relaciones con Rusia? Escúchame, Estados Unidos le metió 2 bombazos nucleares a Japón y después Estados Unidos ayudó a la reconstrucción de Japón y se convirtieron en aliados de los japoneses. ¿Pudo haber una guerra peor que la que tuvo Alemania con Francia, por ejemplo, o con Inglaterra? ¿Qué? ¿Ha habido un conflicto más encarnizado que se conozca a nivel militar? Años después, Alemania tiene unas estupendas relaciones con Francia y pero escúchame, pero ¿tú te crees sinceramente que dentro de 5, 10 o 15 años no puede Ucrania volver a tener unas buenas relaciones con Rusia? Hombre, es que eso que me pones es que sabes que no es lo mismo, porque posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un cambio enorme en Alemania. Despreciaron a los seguidores del pintor austriaco y hubo un cambio de gobierno enorme. De hecho, hoy en día sabes tú, al igual que yo, de que esa ideología sigue prohibida en Alemania. Y es que el cambio lo que tú dices es que justamente que Ucrania va a tener una buena relación con Rusia sin que ésta haya cambiado el sistema de gobierno autócrata totalitario que la invadió. Pero vamos a ver, chico, que Putin tiene 70 y pico años, 2x5, que en geopolítica ha hecho compañeros más extraños de cama, que Ucrania debe tener buenas relaciones diplomáticas con Rusia. A Ucrania no le interesa tener malas relaciones diplomáticas con un país con el que comparte frontera. Eso es lo que tendría que hacer Ucrania. Eso es lo que le interesa a Ucrania, ¿vale? Entonces Putin morirá algún día, Zelensky dejará de ser presidente algún día, no sabemos quién volverá a gobernar en Ucrania, no sabemos cómo pasará el tiempo, no sabremos quién será el nuevo líder de Rusia, pueden pasar muchas cosas. Lo que es una completa y absoluta locura, y además es que a mí me gustaría que me explicaras eso, por favor, de cómo podríamos frenarle los pies a Putin y garantizar de que no invadiera ningún país más, porque es algo que me tiene completamente fácil. Pues a ver, yo simplemente lo que digo es que hay que aumentar el gasto militar para Ucrania, darle más apoyo militar. No te digo ahora, no sé, enviarle, yo qué sé, 500.000, 50.000 aviones. No, o sea, ir dando y aumentar siempre la munición, aumentar los carros de combate y demás. No enviarles ahora de golpe todos nuestros, o sea, simplemente un apoyo continuo, un apoyo. ¿Pero qué vamos a enviar si no tenemos nada? Sí que tenemos, o sea, no me fastidies. ¿Qué tenemos? Si tenemos un material completamente obsoleto, no tenemos nada. Que de hecho una cosa, David, lo que se le ha enviado a Ucrania, de hecho, eran soviéticos que estaban en el almacén. Claro. Y de hecho Alemania les hemos vendido chatarra mientras ha habido un montón de gente que se ha enriquecido con la ayuda que se ha mandado a Ucrania. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo quiero que tú, por favor, intentes convencerme a mí de por qué un español que vive en Málaga, a más de 6.000 kilómetros de Ucrania, tiene que apoyar a un país que ni está en la Unión Europea ni está en la OTAN. ¿Por qué, David,
que vive en Málaga, a 6.000 kilómetros de Ucrania, tiene que ver cómo sus impuestos se van para fomentar y mantener un conflicto bélico? ¿Por qué una persona que está a 6.000 kilómetros de Ucrania tiene que querer que haya un conflicto que afecte negativamente a la hora de yo pagar cosas básicas como puede ser el consumo del gas o el consumo del petróleo? Si logramos que Rusia tenga una clara derrota en Ucrania, entonces eso contribuirá a desestabilizar el régimen del Kremlin, el régimen totalitario que tiene Rusia. Y si al final logran derrocar a Putin por el descontento y demás, como pasó con la caída del zarismo en Rusia, como también pasó tras la derrota de Afganistán, tras la derrota de la Unión Soviética en Afganistán, que contribuyó a la caída de la Unión Soviética, si logramos derrocar a Rusia, podríamos hacer que se instalara allí un régimen democrático que nos vendería gas a buen precio, digamos, o incluso podríamos llegar a balcanizar el territorio ruso y quedarnos nosotros con el gas gratis. Te dije que va a ser enrevesado. Macho, me has convencido. ¿En serio? No. Me cago en... Increíble, tío, increíble. A ver. Bueno, y ahora te vuelvo a responder lo mismo. ¿Y a mí qué importa el régimen que haya en Rusia, tío? Pues hombre, porque la cosa está en que tú quieres gas barato o algo así. Yo quiero... Pues ¿no crees que es más fácil conseguir gas barato? Yo creo que un país dirigido por un dictador seguro que te vende el gas más barato que un país democrático. Eso segurísimo. Ese es tu argumento. Tu argumento es el que tú me has dado aquí. Pues entonces lo siento mucho. No, espérate. No me has convencido, ya está, no pasa nada. Simplemente, a ver, simplemente la cosa está en que Rusia, digamos, que parece como el típico matón de colegio que roba la comida al niño más débil. Que me da Pero igual. es que espérate un momento. La cosa está en que si queremos evitar que en un futuro otra posible invasión de otro país, pues hay que pararle los pies, digamos, por la fuerza, que ellos se entiendan por la fuerza de que no pueden invadir otro país. Esa es la cosa. Pero que ya te he dicho que si no invade otro país que esté en la OTAN o en la Unión Europea, que me da igual, que ya te lo he dicho. Que Europa, vamos a ver si te enteras de una vez. A ver, estoy cansado de ese sentimiento que tenemos los europeos de que parece que vamos a salvar el mundo de todos aquellos que no actúen como a nosotros nos gustan. A ver si nos enteramos los europeos de una puta vez que ni vamos a salvar a Ucrania, que ni vamos a salvar el planeta, porque ni siquiera tenemos capacidad de autosalvarnos nosotros mismos, porque somos la última mierda que hay en el planeta Tierra y el último mono del planeta Tierra. ¿Pero por qué? Porque Europa echa asco, Europa echa peste, Europa es puta basura de mierda. Entonces, pero David, estoy harto de ese sentimiento que nosotros parece que tenemos que salvar a todo el mundo. Me la pela Ucrania, me la pela Rusia, me la pela Israel, me la pela Gaza, me la pela el continente africano, me la pela todo el mundo, me la pela la contaminación, me la pela la capa de ozono y me la pela el calentamiento climático. Yo voy a estar en la vida como máximo 90, 95 años siendo muy generoso y lo único que quiero es que en este breve transcurso en el que voy a estar en este planeta llamado Tierra es que me dejen vivir un poco en paz y poder disfrutar de lo que hago y con lo que tengo poder tener la mejor vida posible. Enteraos de una puta vez, no tengo vocación de salvar el planeta, ni quiero salvar el planeta. Que le follen a todos los que estén por la frontera de los Pirineos para arriba, a los que estén en la frontera de Ceuta para abajo, a los que estén tirando para el lado de Baleares y a los que están cruzando el océano Atlántico. Que les folle a todo el mundo, que les follen a todos los putos países, que yo me voy a preocupar de España porque es lo único que me afecta en este mundo, que es lo que va a hacer que yo tenga una vida mejor o no. Todo lo demás me suda los huevos. Así que yo ya no lo puedo decir más claro. En serio, no quiero salvar a nadie.